Muy buenas noches, ingeniero. Muy buenas noches con todos. El día de hoy voy a exponer el capítulo 29 sobre el libro de macroeconomía y microeconomía. El capítulo 29 habla sobre la teoría del consumo, ya que para el consumo depende en gran medida del tiempo. Cuando el consumo aumenta a corto plazo, crece rápidamente la producción y el empleo. Cuando el consumo aumenta a largo plazo, influye enormemente en el crecimiento y la prosperidad económica. Para entender lo que motiva el consumo, se estudian las teorías que tienen como resultado fundamental que el consumo que se realiza a lo largo de toda la vida está relacionada con el ingreso que se obtiene en la misma, ya que es importante aclarar que el hombre está dispuesto a incrementar su consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en la misma proporción del incremento del ingreso, ya que cuando aumenta el ingreso, los individuos desean comprar bienes y servicios que mejoran su estilo de vida. Tenemos como teoría del consumo del ingreso absoluto. Esto se dice que en el enfoque de Keynes tuvo como intento desarrollar un modelo para el consumo de sustento e ingreso familiar, que nos explica la siguiente ley. La ley psicológica fundamental de la que podemos justificadamente depender con plena confianza tanto por nuestro conocimiento o a prioridad de la naturaleza humana, como por los hechos detallados de la experiencia. Es que los hombres como regla y en promedio están dispuestos a incrementar su consumo a medida que aumenta su ingreso, pero no en el mismo monto en que aumenta su ingreso. En el siguiente gráfico nosotros podemos observar que a medida que el ingreso absoluto, que está representado con la letra Y, aumenta, se espera que el consumo a lo largo plazo, y eso quiere decir el consumo a largo plazo con las siglas CLP, también aumente en el mismo sentido. Sin embargo, si bien la curva del ingreso absoluto, que parte del origen, muestra una tendencia ascendente, continúa la curva de consumo a corto plazo. El consumo a corto plazo se le reconoce con las siglas CCP, ya que se traslada hacia arriba y se tiene cada vez una nueva curva de consumo, que es el CCP1 y el CCP2 y el CCP3, con pendiente ascendente menor que a la pendiente de la curva de consumo a largo plazo, ya que esto nos quiere decir que tenemos factores que determinan que el consumo a corto plazo se traslade hacia arriba a medida que pase el tiempo y el ingreso de las familias se incrementan, ya que puede ser, entre otros, o los siguientes que le vamos a mencionar, como el aumento de la riqueza acumulada de las familias que ha acompañado el crecimiento del ingreso a largo plazo, hace que las economías domésticas tiendan a gastar una fracción mayor a cada nivel de ingreso. O también tenemos que a lo largo del periodo actual, a largo plazo, ha habido un continuo movimiento de población del campo a la ciudad. La propensión a consumir de los asalariados de la ciudad es sustancialmente mayor que la de los propietarios agrícolas, ya que la variación de la población ha contribuido a un traslado hacia arriba de la curva de consumo a corto plazo. Tenemos otro factor que nos habla sobre el largo plazo aumenta el porcentaje de gente de la tercera edad en la población y como el consumo per cápita no ha caído tan rápidamente como en el ingreso per cápita. De este grupo de edad, la función de consumo a corto plazo tiende a trasladarse hacia arriba al convertirse este grupo de edad en una parte mayor a la población. Otro de los factores, tenemos que a lo largo de este periodo se han introducido nuevos bienes de consumo a una tasa rápida y a medida que de estos bienes tienen que ser considerados esenciales por la familia típica, la función de consumo a corto plazo se traslada hacia arriba. Ya. En este gráfico podemos observar que las familias pobres deben gastar sus ingresos sobre todo en los bienes de primera necesidad, como alimentos y vivienda.
Conforme aumenta el ingreso, se incrementa el gasto en muchos artículos alimenticios. Sin embargo, la cantidad de dinero extra que gastan en alimentación, cuando aumenta su ingreso, es limitada, ya que por consiguiente la proporción del gasto total que se dedica a alimentos disminuye a medida que aumenta el ingreso, ya que el gasto en ropa, actividades recreativas y automóviles aumenta más que proporcionalmente con el ingreso después de impuestos, ya que el gasto de artículos de lujo aumentan en una proporción mayor que el ingreso, ya que por último, si observamos las distintas familias, vemos que el ahorro aumenta muy deprisa a medida que aumenta el ingreso, ya que el ahorro es el mayor lujo de todos. Tenemos como siguiente la teoría del consumo y de ingreso relativo. Nos habla sobre James Steinberg eh, Duesenberg, ya que postula que la relación entre el consumo y el ingreso depende de la relación entre el nivel actual de renta y el nivel máximo de renta previamente alcanzado, ya que como toma como un punto de partida y hecho conocido de que a lo largo plazo el ingreso no crece a un ritmo uniforme, sino que presta baja y alzas conocidas como movimientos cíclicos, ya que estas alzas y bajas tienen como proporcionalmente el consumo de renta encontrada a corto plazo. Los ingresos pueden caer debido a una reacción de la economía, ya que, por ejemplo, nosotros tenemos como los consumidores que intentarán mantener el nivel de consumo que disfrutaban cuando sus ingresos eran relativamente altos. Los consumidores se resisten fuertemente a toda reducción en su nivel de vida, pero terminan por tener que reducir sus gastos gradualmente al caer sus ingresos, para poder mantener así su nivel de vida antes alcanzados. Los consumidores disminuirán sus ahorros más que proporcionalmente y el consumo menos que proporcionalmente al disminuir su ingreso. Como siguiente tenemos la siguiente teoría que es el consumo del ingreso permanente. Nos habla sobre Milton Friedman, ya que sostiene que a lo largo del tiempo las familias tienden a suavizar su consumo y prefieren una trayectoria estable de consumo antes de que una inestable, y ante un incremento del ingreso, las personas se trata de un aumento permanente o transitorio. Tenemos como una ley de Milton, la que nos dice que las tasas de ahorro suben cuando crece el aumento transitorio, pero no cuando crece el ingreso permanente, ya que el análisis de este tema de la teoría vamos a ver más adelante con el ciclo de vida, ya que para el consumo y el ahorro la familia percibe un flujo de ingresos durante su vida que se extiende por varios periodos o años y por tanto necesita seleccionar una trayectoria de consumo a través de su vida que sea consciente de sus ingresos a lo largo de este tiempo lapso. En cualquier periodo dado, la familia puede consumir menos o más que su ingreso en tal periodo. Si consume menos y ahorra más con el tiempo, ese ahorro se usará para pagar un consumo más amplio en algún periodo futuro. Si consume más, pues se verá obligada a desahorrar en el periodo actual y como resultado su consumo futuro se reducirá, ya que por dichas decisiones generalmente se basan en las expectativas sobre los ingresos futuros y los intereses que podrían ganar sobre su ahorro, ya que por lo tanto, este es un proceso es un proceso de toma de decisiones que posee un carácter intertemporal, ya que se supone que las familias pesan sus decisiones de consumo cuidadosamente. Como siguiente, nosotros tenemos la teoría del consumo del ciclo de vida, ya que en esto se considera que los individuos adoptan hábitos de consumo y ahorra un periodo más o menos largos plazos, cuidadosamente de asignar recursos para su consumo de la mejor manera posible a lo largo de toda su vida, ya que el ciclo de vida está basado en la conducta maximizadora de satisfacción del consumidor. Nosotros, en esta teoría es expresado por Franco Modigliani, Albert Ando y Richard Brumberg, ya que nos dice
que el punto de partida del modelo del ciclo de vida es la hipótesis de las decisiones de la familia sobre el consumo y el ahorro a través del tiempo, ya que reflejan un intento más o menos consciente para lograr la distribución del consumo durante el ciclo de vida. Tenemos el ciclo de vida condicionada a la restricción impuesta por la acumulación de recursos por parte de la familia durante toda su vida, ya que nosotros podemos observar en el siguiente gráfico que tenemos que cuando, un ejemplo, cuando una persona joven, su ingreso es bajo y con frecuencia adquiere deudas, se endeuda porque sabe que más tarde en su vida ganará más dinero, ya que durante sus años de trabajo sus ingresos crece para alcanzar un punto máximo en la época de su edad madura, con lo que paga la deuda contracaída antes y por tanto comienza a ahorrar para sus años de jubilación. Cuando llega el momento de la jubilación, el ingreso del trabajo cae a cero y las personas consumen sus recursos acumulados consistentes en activos fijos y financieros. Ya que al principio la persona es joven, comienza a trabajar, su ingreso no es tanto como su consumo, entonces se endeuda. Después puede adquirir mayores destrezas en el trabajo, sus ingresos crecen y crecen hasta alcanzar un máximo, ya que la máxima diferencia entre el ingreso y el consumo y ahorro máximo, las personas pudiéramos dar, nosotros las personas pudiéramos darnos cuenta en este momento que llega al final la persona que cumple el ciclo de su trabajo, que se jubila, ya que sus ingresos caen por debajo de un consumo, pero ahora recurre a sus ahorros para compensar la caída de sus ingresos y mantener su nivel de vida y su nivel de consumo. Muchas gracias.